de Semiología de la Gestión 2021, donde estamos viendo un tema, como habíamos mencionado en la anterior clase, son temas que han sido comprendidos, avanzados en práctica, en habilidades. Se refiere a temas neurológicos que el médico general debe conocer, debe saber, para poder orientarse en el proceso diagnóstico. Los reflejos, como se ha indicado y como se va a reiterar, son respuestas que pueden no estar aprendidas, sino llevarlas ya desde un principio como parte de la esencia del ser humano, que fundamentalmente nos protegen y sobre todo asegura la sobrevivencia del ser humano en la Tierra. Estos reflejos, que son respuestas inmediatas, no todas ellas son razonadas en el momento de la respuesta, pero protegen nuestra vida. Se ha visto los reflejos superficiales que responden a un arco reflejo que involucra a receptores de la sensibilidad. En la actualidad vamos a ver reflejos, como su nombre indica, profundos, que involucra una mayor compañía de respuestas que tienen que ver con respuestas musculares, osteomusculares si se quiere, que como veremos tiene la importancia de poder saber la integridad del sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema por fibras eléctricas que informa al cerebro sobre la situación del cuerpo. Muy bien. Sin más, entonces, en esta oportunidad la compañera Lía Verónica Mamani nos va a relatar lo que son los reflejos profundos. Entonces, Lía, si puedes compartir pantalla plena y vamos a empezar. Gracias. Está bien, doctor. ¿Se ve el diapositiva, doctor? Sí, se ve. Ya, está Se bien, ve doctor, bien. gracias. Avanza. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, público general. Ahora voy a exponer los reflejos profundos. Como definiciones, primero vamos a definir qué son los reflejos. Los reflejos van a ser las respuestas motoras que van a ser involuntarias a los estímulos sensitivos sensoriales de diferente calidad. La definición de un arco reflejo. Su producción se va a basar en un receptor, que se va a ubicar en la periferia o en el interior del organismo sobre el que va a actuar un estímulo, una neurona aferente que va a ser sensitiva y que va a conducir el impulso desde el receptor hasta una neurona eferente. La neurona eferente va a vehicularizar la respuesta al efector, ya sea un músculo o también una glándula. Entre la neurona sensitiva y la neurona efectora, el contacto puede ser directo o puede existir neuronas que van a modificar de alguna manera la respuesta eferente. Entre ellos está el reflejo monosináptico o también el reflejo polisináptico. Ya, los reflejos osteotendinosos o también llamados profundos. El estímulo aplicado es a la percusión del tendón sobre un relieve óseo que produce la contracción del músculo esquelético en el que se va a originar la excitación.
el cual debe ser brusco, tiene que ser breve y también preciso, y se efectúa con el martillo de reflejos. Para lograr una buena respuesta al estímulo es indispensable, primero, que el estímulo sea lo suficientemente intenso sin ser exagerado, que sea rápido y que se aplique exactamente en el sitio adecuado para que el reflejo que se trate de producir, que el paciente se encuentre en un estado de adecuada relajación de los músculos correspondientes al reflejo que se explore. En caso de que el paciente no se encuentre relajado, se puede realizar la maniobra de Hendrasik. ¿En qué consiste? Se pide al paciente que junte las dos manos, entrelace los dedos y haga fuerza con los dedos tratando de separarlos, o que apriete su muslo con una mano o a hablar con el paciente para poder distraerlo. ¿Cuáles son los reflejos profundos? Entre ellos está el reflejo nasopalpebral, el reflejo superciliar, el reflejo maseterino, el reflejo bicipital, el reflejo estilo radial, el reflejo tricipital, el reflejo cúbito pronador, el reflejo medio pubiano, el reflejo rotuliano y también el reflejo aquiliano o también llamado aquileo. Vamos a empezar con el reflejo nasopalpebral o glabelar. Su vía aferente va a ser el nervio trigémino y su vía eferente va a ser el nervio facial. Su centro se ubica en la protuberancia. La exploración se percute inmediatamente por encima de la glabela, como se puede ver en la imagen. La respuesta va a ser la contracción de los orbiculares de los párpados. Hay una alteración que se llama el reflejo glabelar inagotable. ¿En qué consiste? La respuesta se considera positiva por parpadeos persistentes después de 9 golpes. Se ha visto positivo en sujetos con la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer y también en otras demencias. El reflejo superciliar. La vía. La vía aferente va a ser por el nervio trigémino y la vía eferente va a ser por el nervio facial. Su centro también se ubica en la protuberancia. La exploración se percute por encima de la mitad de la arcada superciliar. Su respuesta se obtiene la contracción de ambos orbiculares de los párpados. El reflejo maseterino. Las vías. Como aferente tenemos al trigémino y al eferente va a ser el trigeminal y su centro reflejo se ubica en la protuberancia. La exploración. El paciente se debe hallar con la boca entreabierta. Se percute sobre el dedo índice izquierdo del explorador, ubicado sobre el mentón del paciente desde arriba hacia abajo. Como respuesta va a existir la contracción de los músculos maceteros y temporales, con el correspondiente ascenso de la mandíbula, como se ve en la imagen. El reflejo bicipital. La vía corresponde al nivel segmentario C5. La exploración. El miembro superior se coloca en semiflexión y en supinación, reposando sobre la mano izquierda del explorador. Se percute sobre el tendón del bíceps. La respuesta. Se va a producir la flexión del antebrazo sobre el brazo por contracción del bíceps y del braquial anterior. El reflejo estilo radial. La vía va a corresponder al segmento C5 y C6. La exploración. Se coloca el miembro superior en ligera flexión con el borde cubital de la mano del paciente, reposando sobre la mano izquierda del explorador. Se percute sobre la apófisis estiloides del radio en la que se inserta el tendón del supinador largo. Su respuesta. Produce la flexión del antebrazo sobre el brazo
una ligera flexión de los dedos y de la muñeca y una discreta supinación. El reflejo tricipital. La vía va a corresponder al segmento C6 y C7. La exploración. Se va a colocar horizontalmente el brazo del paciente de tal modo que descanse sobre la mano izquierda del explorador y el antebrazo se encuentre colgado verticalmente. Se percute el tendón del tríceps y como respuesta se va a obtener la extensión del antebrazo sobre el brazo por la contracción del tríceps. Aquí también hay una alteración que es el signo de Leri. Es cuando hay lesiones en la vía piramidal y también puede encontrarse una respuesta aumentada en lesiones frontales contralaterales. El reflejo cúbito pronador. La vía va a corresponder al segmento C8 y la exploración se ubica el antebrazo flexionado en supinación con la mano descansando sobre el muslo o sobre una superficie firme. Se percute la porción inferior del cúbito inmediatamente por encima de la apófisis estiloides. Como respuesta, se produce la pronación del antebrazo y una ligera aducción. El reflejo medio pubiano. La vía corresponde primero al segmento dorsal 11 y 12 como respuesta abdominal y el segmento lumbar 1 y 2 como respuesta crural. La exploración. El paciente se tiene que hallar sentado con el dorso ligeramente extendido y apoyado sobre una superficie, los muslos en ligera abducción y las piernas pendientes fuera de la camilla. Se percute el pubis sobre la línea media. Como respuesta, se va a obtener la contracción de los músculos del abdomen, en particular de la porción inferior del recto anterior y la aducción de los muslos. El reflejo rotuliano. La vía corresponde al segmento L3 y L4. Se puede explorar de diferentes maneras. La primera exploración se ubica al paciente sentado al borde de la camilla con las piernas pendiendo, también colgado verticalmente, y se percute sobre el tendón rotuliano. La segunda se obtiene también con el paciente sentado, colocando el miembro inferior para explorar, cruzado sobre el otro. Y la tercera posición sería, la posición tendría que estar en decúbito dorsal. Se toma el miembro inferior ligeramente flexionado a nivel de la rodilla, apoyándole sobre la mano izquierda del explorador, cuidando que el talón apoye sobre la camilla. La respuesta que vamos a obtener es la extensión de la pierna sobre el muslo por la contracción del cuádriceps. Y el reflejo aquileo corresponde al segmento S1 y también aquí se puede explorar de diferente manera. Primero, se coloca al paciente sentado con las piernas pendiendo verticalmente. Se toma su pie con la mano izquierda, flexionándolo ligeramente y se percute el tendón de Aquiles. La segunda exploración que se puede hacer también se puede obtener haciendo arrodillar al paciente sobre el borde de la camilla con los pies hacia afuera después de flexionar ligeramente el pie. Se percute el tendón de Aquiles. También se puede hacer cuando el paciente está en decúbito dorsal. Se coloca la pierna flexionada a nivel de la rodilla, apoyada sobre la otra pierna que se halle extendida. Y tras flexionar ligeramente el pie, se percute el tendón de Aquiles. Aquí es bueno tensar el tendón de Aquiles. ¿Cómo se puede tensar? Llevando el pie en flexión dorsal. La respuesta que se va a obtener se produce la extensión del pie sobre la pierna por la contracción de los gemelos y también del sóleo.
La alteración, el signo de Gordon, consiste que hay que presionar firmemente la porción media o inferior de los músculos de la pantorrilla en pacientes con lesión del tracto piramidal. Se produce una respuesta extensora de los dedos del pie. Alteraciones. Va a haber diferentes alteraciones, como ser la hiperreflexia osteotendinosa, que se va a referir a la amplitud de la respuesta excesiva e informa sobre la liberación del reflejo miotático de influencias inhibidoras y en particular por lesiones o disfunción de la vía piramidal. La hiporreflexia osteotendinosa se manifiesta disminución de la respuesta motora cuando se estimulan los reflejos osteotendinosos. Acompañan a patologías del sistema nervioso parasimpático y los bloqueos de la unión neuromuscular. La reflexia es una situación clínica en la cual no se va a producir ningún tipo de respuesta cuando se estimulan los reflejos osteotendinosos. La inversión del reflejo osteotendinoso se obtiene la respuesta de manera contraria a la normal. Y el clonus es un movimiento involuntario en el que se producen contracciones musculares o tendinosas repetitivas y rítmicas de manera brusca y exagerada. Muy bien. Perfecto, gracias. Yo creo que han sido la técnica que se conoce con el nombre de semiotecnia, ha sido expresada de una manera clara. Como podemos ver, los reflejos están en relación a las extremidades, tanto superior como inferior. Esta es una expresión del funcionamiento a nivel central, donde puede haber un cierto control a nivel central. Es por eso que la maniobra de Hendrasik es importante el tenerla presente, que como se ha dicho, no es nada más que distraer la atención del sistema nervioso a una zona en la cual no esté involucrado el proceso del reflejo que se está buscando. Esta maniobra es importante ya que se la puede realizar con el entrecruzamiento de los dedos o presionando el músculo que estamos explorando contralateral o, como se ha dicho, charlando con el paciente para distraer su atención. Esto es importante porque en la obtención de los reflejos, el paciente está pendiente de lo que se está haciendo, ¿no? Y no se tiene una relajación y el paciente puede, en cierta manera, evitar que exista una respuesta adecuada. Existen enfermedades en las cuales los reflejos son aumentados, están producidos por una excesiva producción de lo que son las hormonas adrenales. Por ejemplo, tenemos una exageración de los reflejos profundos que se ve mucho más reflejado que en los reflejos superficiales. Esto, por ejemplo, en el hipertiroidismo, nosotros tenemos una exageración, una hiperreflexia, porque durante el hipertiroidismo existe un aumento de la actividad de las hormonas tiroideas conjuntamente con las respuestas adrenales. En el hipertiroidismo, los signos y síntomas que se producen son reflejo y son resultado de lo que es la acción de ambos grupos hormonales, tanto tiroideos como adrenales, y entonces se tiene una hiperreflexia. Esto es más difícilmente controlado por la mente del paciente y entonces nosotros podemos tener esos reflejos acentuados.
También nosotros podríamos tener una hiporreflexia cuando el paciente está muy pendiente o cuando existe también un hipotiroidismo. Entonces, en la cual la cantidad de hormonas, tanto tiroideas como adrenales, está disminuida y la abulia o el estado del paciente de adinamia hace de que los reflejos no estén profundos y no estén aumentados, y inclusive no están normales. También nosotros tenemos alteraciones a nivel de los reflejos, sobre todo en las alteraciones del nivel de conciencia de los pacientes. Sabemos que la valoración clínica del nivel de conciencia está en el estado alerta, el hipersomnio, está también el estado de obnubilación, el estado comatoso 1, 2 y 3. Esto es importante puesto que los reflejos están presentes inclusive en el nivel, en el nivel de conciencia, en el hipersomnio, en el estado de obnubilación, pero ya cuando entramos a los niveles de coma, en el estado de coma de primer grado, empiezan a aparecer los reflejos patológicos. El ejemplo claro, el ejemplo patológico es aquel cuando el reflejo o la estimulación superficial del estímulo plantar se da y entonces aparece una respuesta distinta, ¿no? Esta aparición de los reflejos patológicos nos indica que el paciente está en un estado comatoso de primer grado. Cuando el paciente pasa a un estado comatoso de segundo grado, desaparecen obviamente los reflejos superficiales y profundos y desaparecen también los reflejos patológicos. De ahí la importancia, ¿no?, de saber obtener el reflejo de Babinski, que viene a ser un reflejo patológico y donde también está el reflejo de Gordon. Esto hace que el conocer, el obtener este tipo de reflejos mediante la semiotecnia nos permite pues orientar nuestro proceso diagnóstico. Otra cosa, además de los reflejos, es que en enfermedades neurológicas, que son amplias, entre ellas una de las más conocidas, que es la que se ha revisado, ¿no?, que es el Parkinson, hace que evidentemente nosotros podamos detectar anomalías presentes. Y el último punto que hay que recordar es que ustedes han visto también con el profesor Labadens lo que es las alteraciones de la motoneurona superior e inferior, y nosotros tenemos de ahí que existen parálisis o paresias del sistema nervioso, dependiendo si la lesión está a nivel de la motoneurona superior o de la motoneurona inferior. Y así vemos, en parálisis del nervio facial, en la cual si está afectada la motoneurona superior, habrá una contractura muscular. En cambio, si la alteración está a nivel de la motoneurona inferior, existe una relajación de la musculatura, y también son datos que nos indican para poder sospechar dónde se encuentra la lesión. Bien, con esto entonces, como les decía, hemos concluido la clase de reflejos, tanto superficiales como profundos. En el seminario se van a exponer
ambos grupos a nivel de todo el curso. El grupo U del primer semestre, por un lado, va a exponer lo que son los pares craneales, que también es un tema que debe ser manejado y conocido por el médico general. La obtención del funcionamiento de los pares craneales es importante también y nos orienta en el proceso diagnóstico. Y el grupo de alumnos del grupo U del segundo semestre, dos de ellas han presentado estas clases y el resto del grupo presentará lo que son los pares craneales y es para el otro grupo del curso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si existe alguna duda, algún comentario que quieran hacer en relación a los reflejos. Si no, entonces nos desconectaríamos agradeciendo a Lía Mamani por la exposición y nosotros nos veríamos el viernes, entonces, cada alumno en su grupo y vamos a pasar la última clase que sería la de pares craneales. Si no hay nada más, entonces muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.